Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que es un placer estar aquí en este espacio y en estas jornadas. No he podido estar esta mañana, pero me hubiera encantado porque sé que el nivel de los ponentes ha sido también mucho mejor, incluso creo que el del año pasado. Y ya fue elevado. Así que, nada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La verdad es que charlar después de Juan es un poco complicado. Desde luego nos ha puesto deberes, yo creo que estamos todos ya intentando bailar y escuchar música a todas horas por lo menos y luego ya los deberes nos los llevamos. No sé yo si de esta charla saldrá también algún karaoke o alguna escenita de baile, yo no me atrevo, pero seguro que mis compañeros de mesa son más atrevidos y desde luego tienen mucho más flexibilidad que yo. Bueno, vamos con la mesa redonda, la que nos toca en este momento es perspectivas de futuro para la administración local. Me acompañan, a mi derecha está Vicente Montañez, experto económico. En la mesa contigua están Javier Compañ, doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Valencia, y Juan José Arrufat, que es Social Media Manager o el gestor de las redes sociales también de la Policía Local de Albacete. Vamos a empezar, si os parece bien, por el compañero que tengo aquí en mi mesa, por Vicente Montañez. Simplemente una breve síntesis para entender mejor lo que nos va a contar, que es mucho y además es un gran divulgador. Vicente Montañez es empresario y emprendedor y está considerado como uno de los economistas más reputados de España. También se le reconoce como uno de los especialistas que mejor comunica y conecta con el público profano en la materia. Vicente es colaborador habitual en diversos medios de prensa, radio y televisión. Solamente algunos de ellos son en televisión, Intereconomía Televisión, Distrito Televisión, Televisión Castilla-La Mancha, Canal 7 Televalencia. En radio, Radio Intereconomía, Capital Radio, Gestión Radio, Radio Ya, Agencia F y Radio 4G. Y ya no sé cómo le da la vida y le da el tiempo, pero en prensa también colabora en La Gaceta de Grupo Intereconomía, Actualidad Económica, El Mundo Financiero y El Correo de Madrid. Para iniciar esta sesión, Vicente Montañez nos hablará de el futuro económico, influencia para la administración local. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada empezaré agradeciendo pues la oportunidad que me brinda de estar con vosotros el Ayuntamiento de Benavites y Carlos, su alcalde, ¿no? Yo hoy estoy contento, básicamente porque hemos bailado y esto contribuye a la felicidad, entonces ya es importante y sobre todo otra parte que para mí también me hace que esté especialmente contento y es la posibilidad que me brinda este acto de poder charlar con alcaldes y con gente que estáis en la administración local de aspectos económicos en los que muchas veces critico algunas de las gestiones, algunas de las cosas que se hacen y hoy es el foro adecuado pues para comentaros algunas cosas que son importantes. Hasta aquí la parte de felicidad y ahora vamos a ver cómo después de la intervención anterior empiezo yo a hablar de algo tan pesado en ocasiones como es la economía. Bien, a mí a lo largo de esta pequeña charla me gustaría intentar transmitiros cuál va a ser un poco la evolución económica que vamos a sufrir estos años y, sobre todo, y lo más importante, cómo va a afectar esto a las administraciones locales y en qué medida podemos, desde las administraciones locales, anticiparnos a lo que se avecina, que vienen nubarrones, no solamente los de hoy ni los de anoche, sino en materia económica, vienen tiempos difíciles, cómo desde las administraciones realmente podemos transformar esto en una oportunidad, en definitiva, para prestar mejor servicio a nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata. Bien, me gustaría definir un poco el escenario macroeconómico en el que no solamente en el que nos encontramos, sino en el que nos vamos a encontrar. Y para ello me gustaría analizar tres pilares tranquilamente con vosotros. El primero yo creo que es el principal problema que vamos a tener en los próximos años en materia económica, que es la deuda pública. Muchos de vosotros en vuestros ayuntamientos pues estáis diciendo, bueno, vamos a ver cuándo podemos empezar a endeudarnos o cuándo vamos a poder empezar a gastar más. Pues no os traigo buenas noticias, creo que esto va a pasar bastante tiempo, ya se fue Montoro, pero creo que algunas de las disciplinas que impuso a nivel presupuestario van a seguir presentes. ¿Y por qué van a seguir presentes? Fijaros, hemos finalizado un periodo de crisis
en el que cuando partíamos con un endeudamiento del 33% en el Tesoro Público, en estos momentos tenemos una deuda muy próxima al 100% del Producto Interior Bruto. Pero claro, esto es solamente la deuda que tiene contraída el Tesoro Público. Esto sería el equivalente como si en una familia yo os pregunto, ¿cuál es la deuda? Y vosotros me decís, la hipoteca. No, bueno, la hipoteca es los 200 euros que le pediste a tu vecina para acabar el final de mes. Probablemente también es el importe que tienes en la tarjeta de crédito que cuando llegue el día 1 vas a tener que pagar, etcétera, etcétera. Bien, si nosotros analizamos la deuda total que arrastran las administraciones en este país, nos vamos al 148% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque ese 100% del PIB hay que añadirle la deuda corriente que tienen las administraciones públicas, que en estos momentos es medio billón con B de euros. Eso es lo que hace que estemos hablando que tenemos un endeudamiento tremendamente alto, de un 148%. Para que volviéramos a la situación de partida, para que pudiéramos gestionar nuestros presupuestos como lo hacíamos anteriormente a la crisis, ¿qué ha de producirse? Pues que lleguemos a unos niveles de deuda poco más o menos pues como los que teníamos al inicio de la crisis, de un 30, de un 40%. ¿Y por qué eso va a ser bastante complicado o bastante difícil? Porque pero tiene que ser el objetivo a alcanzar, porque hay algo que está claro. Yo no sé cuándo va a ser la próxima crisis, no lo sé, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero lo que sí estoy seguro es que va a haber otra crisis y volveremos a tener cantidades ingentes de gente que vuelva a salir al desempleo y tendremos que habilitar partidas extraordinarias para atención a las familias, tenemos que habilitar partidas excepcionales para pagar subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una muy buena medida el empezar a mantener ese control del gasto en la medida en la que vamos a seguir teniendo presiones de la deuda. Bien, yo tampoco me quiero extender mucho, pero sabéis que se avecinan además, bueno, ya hemos visto que ya se empieza a barajar lo que llamamos pues, que la economía se está desacelerando, pero hay dos ítems importantes. Una de ellas es que el precio del dinero va a subir, esto ya tiene fecha, estamos hablando de que va a pasar en 2019, hacia finales de 2019, y esto va a obligar a que gran parte de los recursos públicos se vayan destinados al pago de los intereses de esa deuda del 148% del PIB. Por eso os decía que no traía buenas noticias, porque desde luego vamos a seguir con una contención de gastos importante. Pensad una cosa, ahora estos días que hablamos mucho de presupuestos, ¿no? El 65% de los presupuestos generales del Estado van en tres partidas. La primera no son las pensiones, que es lo que la gran mayoría pensaría. La primera es el salario de los funcionarios, ¿de acuerdo? El salario en general del personal de las administraciones, que representan 132.500 millones, es la principal partida. Le sigue el pago de las pensiones y luego la tercera partida en importancia, que serían unos 40.000, las pensiones son 126.000 millones y 40.000 aproximadamente sería lo que destinamos a pago de intereses de la deuda. Con este escenario y con esta foto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que podremos hacer más o menos cosas en otros capítulos, pero esos tres capítulos los tenemos condenados. Y además, bueno, ya sabemos que las pensiones hay el compromiso de que suban en función del IPC. Hay un compromiso por parte de que el sueldo del sector público se vaya equiparando hasta el 8,8, que creo que fue lo último que se negoció en un periodo de 3 años, y los intereses de la deuda van a subir porque el dinero está subiendo. De hecho, os voy a dar un dato. En el día de ayer se pagó el interés a bonos a 10 años en España más alto que se había pagado en los últimos 4 años y ha sufrido un incremento en medio año de un 14,6%. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a costar más caro conseguir financiación. Con este escenario debemos de prepararnos las administraciones a seguir prestando el mismo servicio público, más otra serie de cosas que luego os contaré, con los mismos presupuestos que tenemos. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es el escenario de déficit. Ya sabéis que hay una senda marcada. Ahora, bueno, se pelearán políticamente si al final es el 1,3 o es el 1,8. De cualquier modo, lo que parece bastante claro es que para 2021-2022 las administraciones deberán de tener un déficit cero. Y vamos a ver, no hay que ser muy listos. Si la economía está en un proceso de desaceleración, eso va a implicar que se recaude lo mismo o menos.
Y por otro lado, nuestros gastos, el 65%, ya hemos visto que está comprometido y que va a seguir subiendo. No esperemos, si hemos de llegar al cero, que tengamos partidas presupuestarias extraordinarias. Con esto que os quiero decir, segunda mala noticia, vais a decir, este señor que acabe pronto, por favor. Bien, la segunda mala noticia es que no va a haber financiación autonómica, no se va a establecer ningún tipo de medida. Pero no porque el gobierno de turno quiera o no quiera. Yo entiendo que es voluntad de todos, pues que al final la financiación autonómica sea lo mejor posible. Básicamente es porque de donde no hay, no se puede sacar, ¿de acuerdo? Entonces, nos darán promesas, dirán lo que quieran, pero al final la financiación autonómica va a pasar necesariamente por ver cómo prestamos los mismos servicios con menos recursos. Es decir, que exactamente igual que a lo largo de esta crisis hemos tenido que mejorar la productividad o al menos mantener la productividad y hemos visto que la consecuencia de esto ha sido una importante bajada de salarios, al sector público se le avecina la necesidad forzosa de mejorar la competitividad y Dios quiera que no solamente sea por la bajada de salarios, que por ahí va a haber algo, ¿vale?, sino que seamos capaces de mejorar la prestación de servicios con un menor coste de los recursos que empleamos. Digamos, estos son los tres aspectos que van a marcar, desde el punto de vista de la traslación del escenario macroeconómico a la realidad de nuestros ayuntamientos del día a día, esto va a ser lo que nos va a marcar. Es decir, a partir de aquí, fijaros, antes comentábamos del tema de las pensiones, segunda partida en importancia. Luego, y yo creo que vosotros sois especialmente sensibles, están sucediendo muchas cosas en este país. Estamos viendo cómo la sociedad envejece, cómo afortunadamente cada día vivimos más. Pero claro, vivir más es una magnífica noticia, ¿eh? Bueno, depende para quién. Si le preguntan probablemente a mi pareja, pues diga, y yo voy a tener que aguantar a este señor hasta los 100 años. Igual no le hace tanta gracia, pero sí, parece ser que, bueno, si no quiere aguantar a este señor, puede aguantar a otro, pero más o menos tendrá que aguantar a alguien o no hasta los 100 años. El vivir hasta los 100 años tiene también sus componentes importantes, y es que vivimos más tiempo, pero eso supone que vamos a gastar más, vamos a tener enfermedades cronificadas en muchos de los casos. ¿Sabéis cuánto sube año a año el dinero que se destina a tratamientos crónicos? Pues aproximadamente unos 1.800 millones. Cada año de incremento. ¿Por qué? Precisamente porque vivimos más años, pero ya desde los 50 ya nos tomamos las pastillitas para no sé qué, que las vamos incrementando con X pastillitas y eso acaba teniendo un coste. Probablemente lleguemos a los 100 años, pero igual yo llego y a partir de los 80 tengo Alzheimer o de los 85. Esto va a suponer que las necesidades asistenciales que va a tener que prestar la Administración, y no os equivoquéis, la Administración de punta de lanza, aquella que es más sensible, que presta los servicios de proximidad, que diríamos en una empresa, es el Ayuntamiento. Con lo cual, vamos a tener que, con los mismos presupuestos, tener en cuenta que vamos a tener gente más mayor, que van a tener mayores dependencias y que tendremos que ver cómo somos capaces de gestionar todo esto, ¿no? Básicamente, yo os decía, el aspecto es mejorar la competitividad. Hasta aquí las malas noticias. ¿Cuál es la buena? Bueno, pues para mí la buena es que en la medida en la que, si no va a haber financiación, muy probablemente ya hay, de hecho, voces a nivel político que plantean la eliminación, si no de todas, digamos, las autonomías, sí que la centralización de determinadas competencias, cosa que a mí, independientemente de componentes políticas, desde el punto de vista de economía de escalas, me parece bastante coherente. Es decir, no parece demasiado lógico multiplicar por 17 determinados tipos de costes. Es más, os voy a dar un dato. ¿Sabéis cuánto nos cuesta a los españoles al año el tener el modelo de Estado tal y como lo tenemos configurado y cómo con una reordenación del mismo podríamos reducirlo? Podríamos llegar a reducir 82.600 millones de euros. Es decir, cantidad suficiente para asegurar las pensiones hasta el año 2050, cantidad suficiente para asegurar el déficit cero y además para amortizar un 4% de deuda anual.
Estos son esos aspectos que digo que hay que empezar a contemplar en nuestros presupuestos en cuanto a mejorar la competitividad. Es decir, no se trata de no poder invertir o no poder gastar, sino se trata de hacerlo en aquellos aspectos que realmente van a tener un impacto sobre las necesidades reales de estos ciudadanos, que, como vemos, va evolucionando exactamente igual que evoluciona nuestra pirámide poblacional. Fijaros que, como consecuencia de esto, aparecen, he hablado de lo de la cronificación, de las enfermedades, he hablado del gasto farmacéutico, pero por contra vamos a empezar a tener más colegios vacíos o menos necesidades en cuanto a requerimientos de profesorado y, sin embargo, vamos a tener que tener mayor cantidad de centros de día, etcétera, etcétera. Bien. Como yo soy de los que creen que en el medio plazo, básicamente por modelo de sostenibilidad, las autonomías desaparecerán, o al menos tal y como las tenemos concebidos hoy en día, ahí es donde toma un papel importantísimo el ayuntamiento, en la medida en la que cómo somos capaces de asignar, digamos, esas digamos, medidas centrales o este gran aparato central, cómo somos capaces de dosificarlo para que al ciudadano realmente le sea operativo. Yo creo que aquí es donde el ayuntamiento va a coger un papel importantísimo. Creo que cada vez los ayuntamientos van a tener un mayor ámbito competencial, pero el problema es que, ya lo hemos visto antes, vamos a tener unos recursos limitados. Con lo cual, deberemos de empezar a pensar en compartir recursos entre ayuntamientos. Se llama optimización. A lo mejor no tiene mucho sentido que tengamos un cuerpo de policía cada uno de los ayuntamientos y que podamos compartir recursos. En la medida en la que hoy son fiestas, necesitamos a 4 o 5 personas en este municipio y podemos trasladar el excedente de 5 o 6 a cualquier otro. Esto se llama optimizar recursos. Con lo cual creo que va a empezar a surgir algo que, además, por otro lado, en Valencia es algo que forma parte prácticamente de nuestro ADN, que es ese cooperativismo, esa especie de asociación en cuanto a prestación de determinados tipos de servicios dentro de lo que sería la administración local. Será solamente de esta forma, y no encuentro otra, como podremos hacer más cosas con los mismos recursos. Porque hay algo que es evidente. Muchos nos beneficiamos del low cost. Hace 20 años, bueno, pues volar a Alemania nos podía costar tranquilamente, bueno, en aquel entonces eran pesetas, pero bueno, el equivalente a unos 500 euros. Hoy en día lo podemos hacer por 50. Podemos hacer lo mismo con menor coste. El problema es que la administración también nos va a pedir el ciudadano, y no os equivoquéis, el señor que está en Madrid, este no ve al ciudadano, este no conoce al señor de la pescadería, no sabe el problema que tiene la señora Marisa, que está impedida o que no tiene capacidad de poder obtener aspectos como puede ser, va a haber que empezar a pensar cómo ofrecemos servicios de atención domiciliaria en cuanto a la comida y demás. Insisto, pensemos en población de 80, 85, 90, 95 años, donde el ayuntamiento tendrá que empezar a dar respuesta a nuevas soluciones. Esto no se me ocurre que exista otra forma de hacerlo si no es compartiendo recursos. Y es precisamente el ayuntamiento quien creo que tiene una visión más cercana. Por eso, cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿y entonces las diputaciones las cerramos? No, hombre, no, ahora no. Es decir, ciérrenlos ustedes, no sé, cuando, en otro momento. Pero creo que lo que necesitamos es precisamente la administración de proximidad. Necesitamos dotarla de las mejores infraestructuras posibles precisamente para ese intermediario. ¿Os acordáis de cuando, por ejemplo, pues en la alimentación había mucho intermediario? Hoy prácticamente no existe, es decir, el mismo centro comercial que nos está vendiendo las verduras las está criando y las está plantando, y además encima en otro país, y son ellos mismos los que gestionan prácticamente todo el ciclo, es decir, que ese intermediario se ha reducido porque los márgenes no dan. Entonces, la administración en su parte intermedia va a tener que reducirse en pro de la administración de proximidad, que son los ayuntamientos, y en pro de las economías de escala. Yo creo que estos son los grandes retos que en materia económica se van a encontrar los ayuntamientos para los próximos años, y exactamente igual que el low cost ha venido para quedarse, la reducción de costes en la administración de forma sistemática ha venido para quedarse.
Pero no para que cada vez se gaste menos dinero, sino que para que cada vez podamos, con los mismos recursos, ser capaces de prestar más servicios. Yo sé que a lo mejor decir, pues vaya hombre, Carlos, no vuelvas a invitar a este señor que nos ha traído Malfario, ¿no? Bien, yo luego cada uno en su municipio aplicará lo que deba de aplicar. Yo he venido a hablaros de la parte económica y de cómo el cambio del modelo económico va a afectar y va a afectar en esta línea. No he querido entrar en otros aspectos, pero que para nadie pueden ser extraños, como puede ser qué va a pasar con la automatización, qué va a pasar con todo el tema de los robots, cómo va a impactar el hecho de que ya en estos momentos hayan coches inteligentes, mientras que tenemos la guerra del taxi, ya Google ya tiene coches que tú directamente los llamas desde tu teléfono móvil y sin necesidad de que vayan conducidos por nadie, el propio vehículo puede prestar el servicio. Esto tiene una parte positiva, que es la reducción de costes y una mayor efectividad, pero tiene una parte negativa, y es que va a haber una serie de gente que va a quedar directamente fuera de realizar esa actividad. ¿Qué actividad va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? Y si hay alguien que es sensible precisamente a las realidades de requerimientos y de necesidades de la ciudadanía, es el ayuntamiento, con lo cual, bueno, pues aquí tenéis una oportunidad, pero con las premisas de que es así. Y no van a mejorar sustancialmente los modelos económicos, porque al final estamos, si lo miramos a más largo plazo, en una fase en la que este mercado, digamos, capitalista empieza a dar signos de fatiga y probablemente tenga que venir otro modelo, que no tenemos todavía demasiado claro cuál es. Pero en ese tránsito tendremos que ser lo más efectivos posible en la atención de los requerimientos al menor coste organizativo posible. Y nada más, por mi parte, espero haberos transmitido eso que muchas veces me encantaría poderos haber dicho. Creo que os puede servir de ayuda y bueno, pues estoy a vuestra disposición o ahora o luego en el turno de preguntas o incluso a través de las redes sociales y demás, pues para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, Vicente Montañez. Yo creo que con estas perspectivas, aun con la pincelada optimista última de que somos muy capaces, sobre todo los ayuntamientos, vamos a necesitar no 10, 12 o 14 pilares de la felicidad. Va a tener que volver Juan a echarnos una mano. Muchas gracias. Si les parece, después dejaremos, cuando acabe el último compañero, dejaremos un tiempo para las preguntas si tenemos tiempo antes de la última sesión y así podrán plantearles a nuestros ponentes todo aquello que consideren oportuno. El siguiente en intervenir es Javier Compañ, que él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad Politécnica en el programa de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Es abogado director del bufete Compañ Tornel Trinidad entre los años 1988 a 2008, dedicado exclusivamente a urbanismo y derecho público. Técnico de urbanismo contratado en el Ayuntamiento de la Alcudia para gestionar el Plan General entre 1993 y 1997. Por la parte docente es profesor titular de Derecho Administrativo del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica, miembro del Centro de Investigación de Acuicultura y Medio Ambiente de la UPB también, con diversas publicaciones en materia de urbanismo y medio ambiente. En la actualidad, sus líneas de investigación están relacionadas con la economía circular y la huella de carbono, la vivienda colaborativa y el blockchain. Javier es también director de la Inspección de Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia. Como ven, sabe mucho de urbanismo y por eso que el título de su intervención de esta tarde es ¿por qué los ayuntamientos no cumplen los planes generales? El urbanismo en el futuro de la administración local. Cuando quieras, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias principalmente a la Diputación y a muy buen amigo Carlos Gil, alcalde de Benavites, que me ha hecho el honor que no merezco asistir y créanme cuando digo que no me lo merezco. Bueno, el título de la, no sé si llamarlo ponencia o propuesta, viene porque a mí me gustaría que la
parte que yo voy a exponer ahora no sea tanto una cuestión técnica, de hecho traía un PowerPoint y traía una serie de cosas que he abandonado en la mochila, porque, bueno, además viendo cómo se ha desarrollado la jornada, entiendo que no procedía. Y entonces yo pienso que sería más una cuestión de reflexión. De hecho, el hecho de cambiar mi vida profesional por la universidad, entre otros motivos, fue por eso. Es decir, llega un momento, como solemos decir los abogados, el ejercicio embrutece, porque no piensas, vas siempre al carro de la vida, que creo que es algo que le está pasando a la política en España o en Europa y sobre todo a las corporaciones locales, que cada vez se deshumanizan y se embrutecen y dejan de atender al vecino, que es la razón de ser. De hecho, se llaman corporaciones locales precisamente porque no son organizaciones, son juntas de vecinos. Entonces, es una organización corporativa. Sin los vecinos no tiene sentido un ayuntamiento. Entonces decía que la propuesta que yo pretendía hacer hoy simplemente era intentar ser lo más breve posible, porque claro, cuando antes hemos comentado que yo era profesor de Derecho Administrativo, claro, lo más leve que me han dicho es qué horror. Por lo menos no me han insultado. A ver, el derecho administrativo es muy árido, puede parecer una cosa como muy técnica, y sin embargo el derecho administrativo lo estamos aplicando todos los días. Vivimos inmersos en el derecho administrativo. Yo comparo mucho el derecho administrativo con la física cuántica y con la física, bueno, con la física en general. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que estamos todos los días rodeados de partículas subatómicas y que estamos atravesados todos los días por neutrinos, neutrones, etcétera, con el derecho administrativo pasa lo mismo. Toda nuestra vida es derecho administrativo. Cualquier decisión que tomamos es derecho administrativo. Entonces, hecha esa introducción, el urbanismo, ¿qué ocurre? Bueno, pues el urbanismo es vamos a llamarlo así, vamos a llamar una disciplina. Para algunos es una ciencia, para otros es una parte del derecho administrativo, pero lo cierto es que es una disciplina que intenta organizar la ciudad, organizar a los vecinos. No confundamos ordenación del territorio con urbanismo. Ordenación del territorio efectivamente sí que es algo mucho más amplio. Y esto se ve enseguida, y los que sois alcaldes lo sabéis perfectamente. La ordenación del territorio viene o aparece cuando un ayuntamiento quiere hacer algo y de repente la Generalidad le dice que no. O un ayuntamiento, ¿verdad que sí? Esto es magnífico. O un ayuntamiento, bueno, pues de repente pretende acometer la prestación de un servicio y nos aparece que después de que los ayuntamientos, desde la ley Moyano, tenían la instrucción pública primaria como competencia propia, probablemente es una de las competencias más antiguas que hay en España, pues de repente a alguien se le ocurre que se la quita. Y tenemos un grave problema que hacemos ahora con el conservatorio y con la escuela municipal. Bueno, es decir, hay una política y luego hay la vida de todos los días, que es el ayuntamiento. Yo una de las cosas que tengo en mi currículum, de las que estoy más orgulloso, es lo que has leído tú, que es haber sido técnico del Ayuntamiento de la Alcudia contratado para gestionar el plan general. Recuerdo, y permítanme esta pequeña soberbia o inmodestia, que en unas jornadas urbanísticas que se celebró en Diputación al hilo de, qué mayor soy, de la Ley 8/90, en el año 92, el que entonces era secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo comentó que en la provincia de Valencia solo se habían gestionado 2 planes del 85, el de Sagunto y el de la Alcudia. El mérito, obviamente, fue, sin duda, del liderazgo de los 2 alcaldes de esos respectivos municipios, porque además en esos 2 casos también se supo rodear de un grupo técnico de arquitectos, de abogados, etcétera, que efectivamente tuvo una cohesión y gestionó el plan. El resto de planes de la provincia de Valencia no se gestionó ninguno. Para los que a lo mejor no entiendan el término gestión, ¿qué significa? Bueno, pues todos sabemos que los planes generales básicamente funcionan de una manera muy sencilla o muy binaria, de la siguiente manera. Yo tengo que distinguir primero en qué suelo puedo hacer cualquier tipo de transformación urbana, por tanto edificar,
bien sea para servicios, para equipamientos o para viviendas. ¿Y en qué parte del suelo es donde puedo edificar? Eso viene de las necesidades de las aglomeraciones urbanas del siglo XIX, donde de repente, bueno, pues se ve que, pues lo que pasa, ¿no? Es decir, lo que hemos visto o se ve desgraciadamente hoy en día en muchas zonas, pues zonas de exterior de Madrid, o en alguna zona aún se puede ver aisladamente en alguna gran conurbación, ¿no? Donde hay chabolismo. Bueno, pues si os vais a la ermita del Peixets en Alboraya, pues tendréis que justo en la desembocadura del Barranc de Carraixet tenéis ahí un asentamiento obviamente ilegal, no se sabe muy bien, bueno, se sabe la nacionalidad, pero no la voy a decir por corrección política. Y se mantiene más de 20 y tantos años. Y son chozas. No tienen las condiciones mínimas de higiene ni tienen las condiciones mínimas de nada. Y ahí está. Bueno, pues el urbanismo nace para eso. Pero claro, nace para eso, pero como dicen que dijo Santiago Rusiñol cuando le enviaron por primera vez, o cuando fue por primera vez a Estados Unidos y iba en el transatlántico, estaba llegando a la costa del puerto de Nueva York y lo vio todo el skyline de Nueva York absolutamente iluminado, lo que comentó es Yasoki lo paga. Pues con el urbanismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿y esto quién lo paga? Porque necesitamos calles, necesitamos colectores, necesitamos hidrantes, es decir, agua, necesitamos luz, necesitamos acceso a los colegios. El urbanismo no es hacer colegios, eso son políticas públicas. El urbanismo es poner la posibilidad de que efectivamente haya equipamientos y haya servicios. Bueno, pues eso ya Cerdá, siguiendo las directrices de una legislación del siglo XIX, que no vamos a entrar en ella porque es muy técnico, muy aburrido, pues ya preveyó o ya escribió una cosa que era muy interesante. Mire usted, la idea de solar resulta que no puede ser preponderante sobre la idea de vivienda. Es decir, lo importante es la vivienda y lo accesorio es el solar. Lo importante, la finalidad, hablando de la idonesia, de lo que nos hablaba el anterior ponente, pues si la administración quiere ser feliz, tiene una meta. ¿Y la meta cuál es? Hacer asentamientos de vivienda digna para sus vecinos, con unas condiciones mínimas. Luego, lo lógico es quién lo pague, los vecinos, que son los que los va a disfrutar. De la misma manera que todos nosotros, cuando tenemos una vivienda y al cabo de 7, 10, 12 años vemos que empieza a estar estropeada o llega la comunión del niño o llega la licenciatura del niño o tal, pues bueno, pues la reformamos y la volvemos a poner bien. Y le añadimos estructuras. No teníamos aire acondicionado y ahora todos tenemos aire acondicionado. Y un montón de servicios más. Pues la ciudad es lo mismo, es como una enorme vivienda. Pero claro, la ciudad evoluciona. Entonces aquí es cuando entramos en el problema y ahí es donde voy a entrar ya en el tema, de por qué el ayuntamiento resulta que se dedica a hacer un plan general donde decide por dónde van a ir las calles, cuáles van a ser los terrenos que se pueden edificar, por tanto, los futuros solares, de qué manera se puede edificar, alturas, metros cuadrados edificables, mínimos de metros de vivienda, incluso ordenanzas estéticas. Y claro, el problema es que todo eso es fenomenal. Ahí entran equipos de urbanistas, de arquitectos, de sociólogos, de economistas, absolutamente maravillosos, que luego no dan ni una. Es decir, cuando de repente deciden que lo que predomina es la manzana cerrada al mercado o a los promotores, se les ocurre que lo predomina son los adosados, y cuando de repente los urbanistas se adaptan a los adosados, de repente se les ocurre a los promotores que lo que bonito es la edificación abierta en microurbanizaciones con piscina, pista de tenis y pádel. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Los científicos siempre vamos por detrás del mercado. Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Pues se ha ido de un urbanismo que estaba en un principio, en el año 76, y el texto refundido del 78, muy delimitado desde el principio, estaba todo muy delimitado, y que, como digo, dio lugar a los planes que se puso como límite en ese texto refundido del año 85, planes que luego no se gestionan.
Y entonces es de aquí que a una serie de personas se les ocurre una idea genial, que no es tan genial, ya estaba en la ley del 56, esa idea ya estaba inventada, que es, todos ustedes lo habrán oído hablar, el agente urbanizador y el programa de actuación integrada. Bueno, como decía aquí en Mafalda, pues antiguos estos modernos. Resulta que el agente urbanizador ya estaba en la ley del 56, como digo. Es más, Cerdá ya habla del agente urbanizador, no es más que una figura del concesionario. Y la figura del programa de actuación integrada, del famoso PAI, pues era, en la ley del 56, era el PAU, Programa de Actuación Urbanística. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Dónde estaba la diferencia? Bueno, pues resulta que hasta el año 94, que se promulga la LRAU, se ha considerado unánimemente que el urbanismo es una función pública, es una potestad pública, es algo esencial. ¿Qué significa ser una función pública? Pues significa que como es una potestad que, como estamos diciendo, supone transformar el suelo, supone decisiones sobre el futuro de la ciudad. Hombre, eso solo lo puede tener en exclusiva el municipio, sometido en lo que es la ordenación, perdón por el palabra, supramunicipal, supraestructural, es decir, pues dónde van los pantanos, los aeropuertos, los colectores que van a las grandes depuradoras, etcétera. Es decir, las grandes infraestructuras, lógicamente, es estatal o autonómico, o regional, ¿no? Pero lo que es la ciudad es competencia exclusiva municipal, competencia exclusiva. Y entonces pasamos de un urbanismo muy dibujado, que como digo no acertaba ni una, a un urbanismo más libre. Pero pasamos además, que es lo importante, a un urbanismo cuya función estaba reservada exclusivamente a la administración local, pero que nunca cumplió, a un urbanismo presidido por la figura del agente urbanizador, por un señor que sin tener un metro cuadrado de suelo llegaba a un sitio, simplemente tenía que ser una sociedad limitada con 500.000 pesetas en aquella época, ahora 3.000 euros. Presentaba un programa de actuación integrada, el famoso PAI, y de repente pues, se ponía a transformar el terreno de 300.000 metros cuadrados o 40.000, daba lo mismo. Obviamente el que parte y reparte, y obviamente, ¿qué ocurría? En un principio pilló desprevenida a los vecinos, a la propiedad, y entonces efectivamente en un principio pues el agente urbanizador ganó mucho dinero. Luego, ¿qué ocurrió? Hombre, los vecinos tontos no somos. Y como la base es el suelo, pues de repente el coste del suelo empezó a subir. ¿Qué ocurrió? Pues que el agente urbanizador, y luego, pues, lógicamente, por una serie de sentencias, por mucho que quería poner costes de urbanización, no le dejaban. Claro, luego los tribunales decían, oiga, a mí no me diga usted que el coste de urbanizar una calle usted lo va a hacer por 3 veces lo que lo está haciendo un municipio en subasta, ¿no? O sea, va a ser que no, con lo cual anulo. Claro, cuando se racionaliza se empieza ya a ver sentencias a finales de los 90, principios del 2000, sobre costes de urbanización y sobre el porcentaje, que eso lo habrán sufrido casi todos ustedes o casi todos vosotros, de suelo que se tenía que dar al urbanizador para no tener que pagar un duro. Pues entonces, claro, ¿qué ocurre? Quien empieza a ganar dinero es el antiguo propietario de suelo o el nuevo propietario de suelo, y quien empieza a tener más riesgo de operacional es el urbanizador, es el agente urbanizador. Y entonces yo lo que me he preguntado siempre, que he estado en esta industria, es ¿y el ayuntamiento qué hace? Pues claro, mi experiencia en el Ayuntamiento de la Alcudia e indirectamente en el Ayuntamiento de Sagunto fue, bueno, pues el Ayuntamiento delimitó lo que eran unidades de ejecución, o sea, pequeños trozos de ciudad, que en ese momento estaba sin urbanizar y sin nada, o había incluso, si estamos hablando de casco antiguo, había que renovar mediante un plan de reforma interior, y lo gestionaba él directamente. ¿Cómo? Pues mediante la reparcelación, que es un invento también del siglo XIX, que luego se ha ido perfeccionando más o menos técnicamente, pero en fin, que no, simplemente constituye en que delimitas una zona y, como todos ustedes saben, pues
Es como, cada metro cuadrado es como una acción. Luego, por tanto, si yo tengo el 10% del suelo de esa actuación, tengo derecho al 10% del aprovechamiento, es decir, de lo que se va a construir lucrativo, vivienda, industria, lo que sea, y tengo que pagar el 10% de los costes de edificarlo, y ya está. ¿Qué ocurre con eso? Pues que cuando eso es de gestión directa, traemos ahora otro concepto que no he querido entrar, que es el famoso derecho, que no es derecho, a una vivienda digna. Porque sí que hemos empezado diciendo, esto del urbanismo viene porque necesitamos viviendas. Y las viviendas, el problema es que necesitan suelo. Y entonces la administración tiene que establecer políticas para que ese suelo, desde mi punto de vista al menos, no se convierta en un elemento especulativo, pues como un metal precioso o como una acción. No tiene ningún sentido. Por lo menos en un tipo de viviendas. Es decir, yo creo que lo que hace falta, y eso no está en manos ya tanto de los ayuntamientos, es hacer una política de distinguir aquel suelo que va a ir destinado a viviendas. No me gusta nada lo de promoción, lo de protección pública. Yo creo que simplemente es a viviendas de primera necesidad. Yo creo que ese sería el concepto correcto de aquel otro suelo que va destinado a segundas residencias o viviendas libres. Es decir, obviamente el que quiera tener un ático en la calle Colón o en la Castellana de Madrid, pues que lo pague, no hay ningún problema. Pero quien quiera tener una vivienda digna de 90, 110 metros o 120, no sé por qué tenemos que hablar de 90 o de 80. Es decir, es que yo lo de las soluciones habitacionales tampoco lo entiendo. Tenemos despoblada media España, bueno, media España no, el 93% de España, y estamos haciendo viviendas de 35 metros cuadrados. Es que es ridículo. Cuando lo de menos es el coste de edificación. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, cuando yo digo por qué los ayuntamientos no cumplen sus planes, me refiero a eso. Me refiero a que por qué los ayuntamientos, es decir, la ley reguladora de la actividad urbanística valenciana, que es el origen de todo esto, y que luego ha sido copiada por el resto de leyes autonómicas, no nos olvidemos, pone la figura del agente urbanizador como el centro de la operación urbanística. Es decir, yo con todos mis respetos, y he trabajado muchos años con dos grandísimas empresas, pero bueno, lo que puedo decir es que una de ellas se dedicaba solo a segunda residencia, con lo cual ahí estoy salvo en lo que estoy diciendo, es el agente urbanizador no puede estar gestionando el suelo. Salvo que, como preveía la ley del 56, tenga el apoyo del 90% de la propiedad. Que eso ya es otro tema. Ahí ya vamos mejor. Es decir, si yo tengo el 90% de los propietarios que hacen un convenio, que se ponen de acuerdo con una empresa y deciden hacer su trozo de ciudad, fenomenal. Descargan el trabajo al ayuntamiento y realizan eso. Y luego los pisos se ponen en venta. Al final todo se vende. Antes comentaba con él, y hemos coincidido los dos, por primera vez coincido con alguien esto, que yo nunca he estado de acuerdo con la calificación de burbuja inmobiliaria. Jamás. Pero vamos a ver. ¿Cómo va a haber burbuja inmobiliaria si estamos hablando todos los días de que hacen falta viviendas? Eso es un absurdo metafísico, o sea, es una burbuja financiera. Es una burbuja financiera. Es decir, el único problema es que, claro, tú vas a comprar una vivienda y si ya no te dan un crédito, pues no la vas a comprar. Pero claro, si encima la vivienda que tú ibas a comprar, es decir, la vivienda que en el año 88 costaba el equivalente ahora a 500 euros el metro cuadrado, ahora te cuesta 2.500, claro, y reduciendo el tamaño de la vivienda. Porque al final, ¿a cuánto va a salir el metro cuadrado? A 3.000 y pico. Es que eso no es una política de vivienda digna. Y yo entiendo, según mi experiencia, tanto en Sagunto como en la Alcudia, que sí, los ayuntamientos son los que se responsabilizan de la gestión directa del suelo, de lo que programan,
preveyendo las necesidades reales de vivienda, no de mercado, sino de realmente de crecimiento poblacional. Es decir, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas tengo yo que van a necesitar una vivienda? Eso está tirado, si tienes el censo. Y si no te vas a un buen estadístico, en mi grupo de investigación está Sebastián Balat, un catedrático magnífico de estadística, que fue, por ejemplo, el que le dijo a Lafort que de cada 500 tornillos, el 407 y el 414 estaba estropeado. Y cambió el método, y cambió la producción o el método de producción de Lafort. Y al final se descubrió el porqué: fatiga de materiales. Bien, te coges un buen estadístico y te va a decir perfectamente cuánto vas. Lo que no puedes hacer, como ha pasado en algún ayuntamiento que está cerca de aquí, que ha sido nombrado antes, es establecer un crecimiento que, menos mal, que lo anuló el Tribunal Superior de Justicia, que era como del 400% del suelo en esos momentos que tenía edificable. Claro, eso es una barbaridad. Salvo que ese 400% sea de lo que yo digo, o sea, habría que, y eso sería parte de una iniciativa de los ayuntamientos, proponer que haya una legislación de vivienda de primera necesidad y una legislación de vivienda de renta libre, lo que todo ha sido renta libre. Esa vivienda de renta libre, pues como si te quieres comprar un cuadro o como si te quieres comprar una cosa. Pero tiene que haber un porcentaje, no de vivienda de protección oficial, insisto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, también comentábamos antes que los préstamos para protección oficial en la famosa década prodigiosa del 2000 eran más caros que los préstamos libres, con lo cual es un absurdo. Ya descarga la protección oficial. Y yo, para terminar de ser políticamente incorrecto, yo quería plantear también, dado que hay alcaldes, dado que hay políticos, etcétera, una pregunta, y es que se la hacía también antes. Es decir, yo nunca entenderé, y lo he hablado con muchos expertos en muchas cosas, economía, sociología, arquitectura, urbanística, tal. ¿Cómo es posible que un Estado que estaba sufriendo no me sale la palabra, un cierre económico mundial en los años 40, que era España, en 12 años, sin tener un duro, saliendo de una guerra civil y además con una dictadura, que es lo más vergonzoso de la comparación, hiciera un montón de viviendas, es decir, solucionara el problema de la vivienda hasta que llegó a los 60, y en un estado que hemos vivido en la opulencia en los últimos 35 años, resulta que vamos a peor, o sea, no a mejor, vamos a peor. La vivienda cada vez es más cara, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, y la vivienda además cada vez es peor, no por los materiales, sino por el diseño, cada vez son más pequeñas. Con lo cual, yo esto es lo que quería proponer, una reflexión sobre el futuro, y el futuro está en la administración local, que es la que tiene las competencias. Y es que a lo mejor la que debería insistir a la administración autonómica fundamentalmente, y también, en parte, a los directores generales estatales de la vivienda, el realmente realizar planes. No digo yo que como el famoso plan del 54 de viviendas baratas, pero planes de viviendas sociales reales. De manera que esas viviendas, por ejemplo, por copiar aquellos planes, se accede a la propiedad después de 50 años de pagar una renta. Imaginemos que ahora cualquier joven que cobra 800 euros al mes pudiera tener una vivienda de 110, 120 metros cuadrados pagando 90 euros al mes. Vale, 90 euros al mes, pero ¿durante cuánto? Durante 45 años. Es decir, esa vivienda no está en el mercado y, por supuesto, si ese joven viene a mejor fortuna, que todos lo deseamos, pierde el derecho a estar en la vivienda y se le desaloja. Y luego es la otra. Nunca entenderé que haya gente que vive en una vivienda de protección oficial y tiene un chalet y tiene un apartamento para ir a esquiar. ¿Qué quieres que te diga? Y por último, de verdad, yo soy un señor liberal, más bien de derechas que de izquierdas, pero es que hay cosas que no. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Supongo que habrá preguntas o comentarios, seguro. También nos ha encargado tareas, Javier. Para finalizar, solamente el turno de intervenciones de los ponentes y luego les daremos paso por si quieren intervenir.
Es el turno de Juan José Arrufat Serrano, que yo creo que es el que ha venido desde más lejos hoy y con plena tormenta, ¿vale? Es uno de nuestros valientes. No sé cómo ha llegado en coche y no has llegado en barca, Juanjo. He llegado bien. Pero bueno, Juanjo lo notarán por el acento, imagino, él es granadino, pero trabaja como policía local y vive en Albacete desde el año 2009. Juan José realizó un curso de gestión de redes sociales en torno a 500 horas con la Fundación UNED y se presentó voluntariamente en el Departamento de Calidad para ofrecer su colaboración en la gestión del perfil de Twitter de la policía. A partir de ahí, afirma el propio Juan José, crecimos y abrimos perfiles en otras redes y actualmente compagino mi trabajo en la calle, en la patrulla y la moto con la administración de las redes de la policía. Las dos tareas me apasionan y la verdad es que se le nota. Juan José Arrufat se dedica a las redes de la policía desde 2015 y esta tarde el título que le ha puesto a su intervención es Las redes sociales, el futuro de la comunicación en la administración local. Cuando quieras, Juanjo. Gracias. Gracias, Carlos Gil, el Ayuntamiento de Benavites, por invitarme. He venido encantado a hablar de eso, de las redes sociales como herramienta de comunicación para la administración local en el futuro. Pero es que ese futuro es ya, el futuro es ahora y ya se nos exige. De hecho, pues en nuestro caso, por ejemplo, la Policía Local de Albacete, hay muchas cuentas de policías locales, Ayuntamiento, Benavites con su Facebook, el FLIRC, Ayuntamiento de Ayora, Alcalde de Ayora, Ayora Composta. Hay muchas cuentas ya que están comunicando en esta herramienta que es necesaria, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, imaginemos que las redes sociales son un océano en el que todos navegamos y la administración local no se puede quedar en puerto observando. Esto constituye un foro de mucho interés y muy atractivo para la administración local y además gratuito. Estamos hablando de presupuestos y además es gratuito. ¿Por qué resulta interesante? Porque aquí podemos encontrar un canal de comunicación en el que la administración se convierte en una fuente emisora de información, pero tiene la posibilidad de encontrar muchísimos receptores de esa información, que a su vez, si resulta que comunicamos bien, todos estos receptores de la información pueden convertirse en emisores de nuestra información hacia todos sus seguidores y toda su gente cercana. Por lo tanto, conseguiríamos que toda nuestra información y toda nuestra comunicación viralizase y llegase muchísimo más lejos que si simplemente nos limitamos a desarrollar una nota de prensa o hacer unas cuartillas y dejarlas en la puerta del ayuntamiento. Pero como no todo vale, es necesario, para estar en las redes sociales, es necesario basarse en una serie de pilares que nos van a hacer, digamos, triunfar, es decir, hacerlo bien. Uno de ellos principales es la cercanía. A través de las redes sociales tenemos que conseguir acercar la administración al administrado. Por otro lado, la humanidad, hay que mostrar que hay cierta humanidad. Y la empatía. Tenemos que empatizar con los problemas del ciudadano. Tenemos que entenderlo, escucharlo y proponer soluciones. Aparte de todo esto, bueno, pues podremos cuidar muy bien la fotografía, el estilo gramatical y tratar temas de interés del usuario. Usuario barra ciudadano. Dicho esto, en las redes necesitamos estar muy pendientes de todos los asuntos que pueden ser interesantes del ciudadano. Y aquí me quiero parar un momento porque me gustaría meter la palabra marketing. Nos puede parecer muy raro que hablemos en una administración local de marketing. ¿Por qué hablamos de marketing si no vendemos camisetas, móviles ni refrescos, ¿no? Pero es que vendemos nuestro servicio. Esta mañana ya ha salido en la presentación de Óscar Montón pues las empresas de marketing utilizaban el 95% de las ventas a través de vídeo. Si se me va alguna cifra, perdona, el 80% de los usuarios buscaban un vídeo para probar un producto y entonces comprarlo. Ha hablado del público objetivo, ha hablado de segmentar el público al que nos dirigimos
Y bueno, y hemos visto dos claros casos de campañas de marketing y comunicación como son el toro de la cuerda y el turismo de festivales para crear una imagen de marca local a raíz de unas tradiciones y unos festejos. Por tanto, el inbound marketing o marketing entrante tiene una serie de técnicas que no vamos a explicar ahora, pero lo básico de todo esto es que tenemos que aplicarlo en nuestra comunicación, en los mensajes y en nuestra información, que consiste en que si al ciudadano le damos la información que necesita, de su interés, nos ponemos en su lugar y pensamos cuáles son los problemas que le preocupan, si hacemos una escucha activa de todos los problemas que puede tener, nos ponemos en su lugar y le damos esa información útil, conseguiremos que este ciudadano, de una manera voluntaria e interesada, venga a nosotros y nos siga. Y esto va en contra del outbound marketing, que es el marketing de venta, oferta, no sé si me entendéis. Entonces, esta técnica consiste en que si ese ciudadano viene de manera voluntaria a nosotros y de manera interesada, conseguiremos un ciudadano comprometido con nuestras redes sociales, colaborará, conversará con nosotros y lo tendremos, digamos, interesado en nuestras cuentas. Fijaos, para contar así un poco un ejemplo del primer mensaje que pusimos nosotros en las redes sociales allí en el 2015, cuando lo cogí yo, aplicando un poco todo esto, estaba yo en el vehículo radar de velocidad una noche y se me ocurrió hacer una foto. Yo estaba en el puesto del copiloto, allí se veía bueno, pues el radar, la pantalla del ordenador, donde poníamos el límite de velocidad. Hice una foto y puse un mensaje algo así como: velando por la seguridad de los ciudadanos, de todos los albaceteños y albaceteñas. Por favor, no corras. En un par de días, hasta ese momento teníamos poquitos seguidores porque estábamos empezando, pero en un par de días habíamos duplicado ya los seguidores que teníamos hasta ese momento. ¿Qué pasó con este mensaje? Bueno, pues hasta ese momento lo único que se comunicaba en redes sociales era, por decirlo así, permitidme la expresión, un chorizo de mensajes de texto en los que solo se decía los cortes de calle que había cada día en la ciudad y las incidencias más relevantes. Solo eso. Eso interesaba pues a la prensa, pero no interesaba al ciudadano de a pie. Con la fotografía esta que hicimos, bueno, pues acercamos el puesto de trabajo del policía al ciudadano. En muy poquitas veces se puede ver el ciudadano sentado en el vehículo patrulla, delante de todo el sistema de control de radar, y ver exactamente el puesto de trabajo del policía y verse el ciudadano ahí delante. Dotamos ahí de cercanía y de humanidad. Por tanto, este mensaje caló mucho y a partir de ahí ya, bueno, pues comenzó todo este tipo de mensajes que vimos que funcionaba muy bien. Fijaos, nos decían, gracias por modernizaros a partir de estos mensajes. O sea, puedes tener el mejor uniforme, los mejores vehículos dotados de las mejores tecnologías, los mejores radioteléfonos, ir muy bien equipado y te dicen gracias por modernizaros, por estar presentes en las redes sociales. Impresionante, o sea, nos quedamos de piedra cuando empezaron a llegar ese tipo de mensajes. Hay estudios que dicen que el 70% del peso de nuestra marca, una vez que estamos en la página web y en las redes, es online. O sea que ya podemos estar machacándonos en la calle a día haciendo nuestro trabajo, que si en las redes sociales no lo hacemos bien, estamos perdiendo el 70% de nuestra marca. Por tanto, si somos capaces de comunicar bien en redes sociales y hacerlo de manera correcta, el 70% de nuestra marca estará asegurada de una buena forma en su página web, en su Twitter, en su Facebook. Y el resto, el 30%, corresponderá pues, a anécdotas y cosas que pueden pasar en la calle, que siempre hay gente contenta y descontenta con este tipo de cosas. Por otro lado, interesante para la comunicación en el futuro en las redes sociales. Esta sección hay que dotarla también de, como se decía esta mañana también, de medios materiales, de formación. Formación, como he dicho, las personas que estén al frente de este departamento, de esta sección, como queramos llamarlo, tienen que tener conocimiento de redes sociales, cierta formación y también de marketing. Si no, pues no dotaremos a nuestros perfiles de la profesionalidad que requiere
para estar a la altura del resto de comunicadores. Nosotros no competimos con las grandes marcas, pero los usuarios / ciudadanos están muy acostumbrados a un nivel muy óptimo de comunicación, de marketing de las grandes empresas. Y si la administración ya de por sí es un poco sosa, si encima no lo hacemos bien, no vamos a dar la altura, entonces no vamos a resultar interesantes para el ciudadano. Por otro lado, hay que tener muy claro que para utilizar correctamente como herramienta las redes sociales debemos de planificar. Sería bueno, como en nuestro caso, desarrollar un plan de medios sociales, un plan anual en el que establezcamos un poco las distintas redes sociales en las que queremos tener presencia, la frecuencia con la que vamos a publicar, tener un poco planificados los temas principales que queremos tocar, definir un estilo gramatical, definir un estilo de fotografía, definir los colores. ¿Queremos utilizar emojis? Sí, ¿no? Es decir, o según qué red social vamos a utilizar un estilo u otro, ¿no? Por ejemplo, en Facebook ya sabemos que tiene un perfil de una edad muchísimo más avanzada, incluso un perfil femenino. Si nos vamos a Twitter, pues ya baja un poquito el rango de edad, es preferentemente masculino, gente que busca información fresca y rápida. Y si nos vamos a Instagram, pues sabemos que estamos tratando con, aunque hay rangos de edad de todo tipo, pero estamos hablando de rangos de edad principalmente de 14 a 20, 22 años. Por lo tanto, tener muy claro nuestro público objetivo en qué redes sociales está y para cada red social, como hay un público objetivo diferente, adecuar nuestro lenguaje para llegar bien a cada uno de los públicos que tenemos. Para poner otro ejemplo, estamos haciendo mucho últimamente retransmisiones en directo, hablaba también Óscar de streaming, retransmisiones en directo cuando estamos patrullando de noches. Yo cojo mi móvil, lo pongo en el salpicadero, hago una retransmisión en directo a través de Instagram y al momento pues lo tenemos ya petado de chavales de entre 14 a 20, 22 años. O sea, están enganchados jueves, viernes, sábado, algunas noches lo pongo. ¿Qué estamos consiguiendo? Bueno, pues estos chavales no están viendo en ese momento pues ni el vídeo del Rubius, ni cómo hacer que una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola le echo líquidos y polvos y explota. No, están viendo el Instagram de la Policía Local de Albacete y cómo estamos patrullando. Fijaos qué mejor herramienta de comunicación de futuro que estar consiguiendo que esos chavales a esa edad tan jóvenes estén enganchados a una retransmisión en directo que prácticamente no se ve nada de la Policía Local. Estamos metiéndonos en su gota a gota, estamos metiéndonos en sus vidas. Y esto, pues claro, es de valorar y es para tener en cuenta. Por otro lado, muy importante de cara al futuro en las redes sociales, debemos escuchar. Veo cuentas que se dedican solo a comunicar, a poner mensajes, pero luego, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Facebook sabemos que da pie a mucha conversación, mucho más que Twitter. Preguntan cosas ahí y veo que hay cuentas que no responden. Por ejemplo, publican un evento y tal y empiezan los ciudadanos a preguntar ¿y cuándo es? ¿Y se puede ir todo el mundo? ¿O cuándo, o a qué horas tiene previsto el comienzo? Y la administración no responde. Tiene que haber un feedback en las redes sociales. La gente quiere sentirse escuchada y tenemos que hacerles ver que los escuchamos. Al menos les respondemos. O en nuestro caso muchas veces nos dicen por la noche, pues, buen servicio, pues lo agradecemos o damos un me gusta al comentario, pero el ciudadano está viendo un feedback, está hablando con la administración, consigue hablar con nosotros y nosotros conseguimos que se sienta tranquilo porque está hablando con la administración de tú a tú, está en el sofá de su casa y está hablando con nosotros y nos está deseando un buen turno, pues tenemos que darle las gracias. Por lo tanto, en redes tenemos que escuchar, estar pendiente de todo lo que se habla de problemática de la ciudad. Si nos empiezan a llegar comentarios en abierto, en publicaciones que hacemos, o muchísimo por privado, que ya os digo que somos nosotros cuentas pequeñitas y ya nos llegan muchísimo, si vemos que un comentario o una queja se repite muchísimo, tenemos que sacarla y derivarla al departamento correspondiente. Y el departamento correspondiente valorará si tiene que plantear alguna solución. Tenemos casos de muchas quejas en parques, por ejemplo, perros sueltos. Sacamos esa información, la trasladamos al departamento de distritos y el parque, como está en la zona centro, pues el jefe de la zona centro decide planificar una patrulla periódica durante un mes que se va a pasar a distintas horas por ese parque. Pues eso mismo se lo tenemos que decir al ciudadano.
Muchas gracias por su colaboración, se va a planificar unas vigilancias periódicas y tal. Y eso el ciudadano lo agradece, ¿vale? Ya pasamos de ir a la ventanilla y a la cola a hablar con la administración, pues como estamos acostumbrados hoy día. WhatsApp, redes, en fin, escucha activa. No podemos dejar las conversaciones sin responder. Y bueno, ya para finalizar, basemos nuestra comunicación en redes, como hemos dicho, en la profesionalidad, para estar a la altura. Eso se consigue con formación y con ganas, porque más ganas que le he hecho yo compaginando mi trabajo con esto no se lo echa a nadie. Cercanía, humanidad y empatía, eso no nos puede faltar, si no nos llegamos. Vamos a ser una administración sosa que no llega, tenemos que llegar. Y innovación, es decir, no podemos dormirnos en los laureles. Si no estamos en redes, vamos allá, pero si está funcionando lo que estamos haciendo, podemos seguir haciendo lo mismo, pero tenemos que seguir innovando, siendo proactivos, tenemos que seguir haciendo reuniones, grupo de trabajo, proponiendo ideas, tenemos que estar frescos al día, lo que hoy funciona mañana puede que no. Por tanto, tenemos que estar innovando y cambiando cosas, porque eso es lo que nos van a exigir los ciudadanos de aquí al futuro. Y bueno, como ya he dicho, ese futuro es ya y es presente. Muchas gracias, Juanjo. Yo sé lo que piensan los chavales que consultan las historias de Instagram. Dicen, la policía de Albacete mola, seguro. Así que buen trabajo. Bueno, es el turno ahora para las preguntas del público, que ha estado absolutamente atento, se les veía en las caras. ¿Alguna pregunta para nuestros ponentes? Que si nos hacen llegar que les gusta, o sí, de hecho. Sí. Sí. Esta función, ¿no? A que sea conocido cómo se trabaja por dentro y que haya incluso gente que le guste, que esté viendo que ese trabajo pues, es un trabajo digno y, bueno, y bonito y que tiene sus ventajas, ¿no? Que tiene su valor, ¿no? Trabajar ahí. Sí, lo estamos usando mucho porque nos estamos dando cuenta que llegamos mucho a los jóvenes en esa manera, en ese sentido, y las primeras semanas que hacíamos los directos nos decían, Dios, si estaba hablando con mi novia y he colgado porque me han dicho que estabais en directo. O decían, esto es mejor que Policías en Acción, que eso es un programa de televisión cañero, pero bueno, o sea, todos esos comentarios nos llegaban. Entonces eso a ti te encanta porque dices, bueno, a los chavales diciéndonos esto y están enganchados a, que ya os digo que hay veces que nos pegamos una hora de directo, que se me acaba la batería o se me acaban los datos, nos pegamos una hora de directo y prácticamente no ha pasado nada. Que le digo al compañero, digo, date una vuelta por el barrio problemático de allí, digo, por lo menos que vean algo. Y la gente decía, ¿eso es Albacete? No lo conozco. Me da miedo. O sea, y luego pues ir por la calle y decir, ostras, pues esto es lo de los directos, ¿vais a hacer directo esta noche? O llegar un viernes por la tarde y empezar a llegar mensajes, esta noche queremos directo, esta noche queremos directo. O sea, que estamos llegando en ese sentido muy bien, precisamente a ese grupo de edad que también como policía nos interesa muchísimo. ¿Y hasta qué punto estáis innovando en ese sentido? ¿Que otras policías de España están haciendo algo similar? Que si tú conoces, que se está haciendo en otras ciudades. Pues, si te digo la verdad, no me suelo fijar mucho, siempre se lo digo a mis compañeros con los que administro las redes, no me fijo mucho en lo que hacen el resto de policías para no influenciarme ni nada, prefiero todo lo que se nos vaya ocurriendo a nosotros. Entonces, hombre, cuentas como Policía Nacional, sí sé que han hecho retransmisiones en directo, pero hacen más retransmisiones en directo de eventos o demostraciones que hacen ellos con perros policía y tal. Pero así en ese sentido, creo que no. Creo que a partir de empezar a hacerlo nosotros, hay otras policías que me ha parecido ver después
que sí empiezan a hacer alguna retransmisión en directo o algo así. Pero es que a nosotros siempre nos gusta estar innovando, incluso, bueno, hicimos con los Instagramers de Castilla-La Mancha, que es una cuenta de Instagram que promociona eventos de la ciudad, pues en la feria hicimos también una colaboración con ellos, en la que durante toda la feria, todas las fotografías y los textos que se subieron en nuestra cuenta, con la temática policía y feria juntos, eran publicadas por ellos. Eso se llama un takeover en Instagram, se publicitó, se habló por radio, por prensa y tuvo mucha aceptación y bueno, ¿y qué ganamos nosotros? Ganamos seguidores y ganamos en que la gente vea a la administración, vea a la policía local que se abre a colaborar con otras cuentas, que se acerca a la ciudadanía, que nos bajamos de ese pedestal y decimos vamos a colaborar, en fin. Siempre buscamos innovar y, pues he dicho, no dormirnos en los laureles. Yo siempre estoy dándole vueltas al coco, hay temporadas que va mejor la inspiración, otras temporadas que van peor, pero siempre buscando cosas nuevas. No mucho, o sea, en Instagram creo que andamos sobre los 4.000 y algo, y en Facebook casi 10.000 y en Twitter Está muy bien. 5.000 y pico. Sí, pero por eso digo que somos pequeños, que hay cuentas, vas a Policía de Murcia, al local de Murcia, o de Madrid o de Valencia, y son mucho más potentes. Pero bueno, tampoco podemos compararnos por el tamaño de las localidades y el turismo también que pueden tener unas ciudades y otras, pero nosotros con hacer nuestro trabajo y comunicar allí, pues suficiente. Enhorabuena. Gracias. Yo quería preguntarle al doctor Compain el tema de los planes de ordenación que se atascan en la consellería. ¿De dónde habría que cogerlos para que agilizaran y no pusieran tantos problemas y fueran mucho más ágiles? ¿O de quién es la culpa al final? Porque si los ayuntamientos hacemos la faena pero luego se atasca allí, o los técnicos no hacen lo que tienen que hacer, no hay una fluidez de comunicación entre ambos. A ver, mi opinión es, primero, en consellería yo creo que hay 3 grandes áreas donde se atascan. Desarrollo sostenible o medio ambiente, es decir, impacto, carreteras y aguas, básicamente. Y eso que la Confederación es muy rápida, es decir, yo tengo buenas relaciones con la Confederación, Manolo Torán y compañía, y yo creo que esta gente trabaja muy rápido. Es decir, el problema que veo al final, ¿cuál es? Es que el problema es lo que yo decía antes, es mezclar la política de ordenación del territorio con el urbanismo. Eso es un problema. Vamos a ver. Yo siempre he diferido de los arquitectos y vivo rodeado de arquitectos. Mi departamento, la gran mayoría son arquitectos o ingenieros de caminos, ¿no? Que esto último, como anécdota, es lo que más les molesta a los arquitectos, que el padre del urbanismo es un ingeniero de caminos, que es Cerdá. Bueno, bromas aparte. El problema que yo le veo es que yo creo que, vamos a ver, desde el inicio de la legislación, y ya lo propuso en su momento, bueno, Cerdá y el plan, se me acaba de ir el nombre, si me acuerdo lo diré, da igual, en el siglo XIX, que hacía falta, y así lo recogía la ley 56, un plan nacional de urbanismo. Luego, cuando llegamos a las comunidades autónomas, el plan estructural autonómico era fundamental. Ahora hemos sustituido eso por los PATs, por los planes de acción territorial, sean de un tipo o de otro. Es decir, el problema yo entiendo que es que el urbanismo tiene, que es una de las cosas que quería haber dicho, pero me parecía que era un tema demasiado técnico. En realidad el título de esta ponencia iba a ser, o el subtítulo, la vinculación positiva de la administración. Me refiero. Si estamos en un Estado de Derecho, la vinculación positiva es una cosa muy sencilla. A ver, en un Estado totalitario existe la vinculación positiva. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no podemos hacer lo que queremos, solamente podemos hacer aquellos que nos permite el Estado. Es decir, en Cuba no se puede salir de Cuba. No se puede salir de Cuba. Tú quieres salir de Cuba y te lo tiene que permitir el Estado. Bueno, no puedes hacer lo que quieres, no tienes libertad de expresión. Muy bien. Eso es vinculación positiva. En este caso, positivo es como en medicina, malo. Lo positivo es malo. La vinculación negativa es la que tenemos los ciudadanos libres,
que podemos hacer todo aquello que queramos, menos lo que está prohibido, es decir, lo que ha considerado el legislador que es negativo. Y en caso de duda, lo podemos hacer. Claro, eso es muy importante, porque es la base del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué ocurre? La administración es un monstruo, sobre todo la administración estatal, o sea, la administración que tiene soporte legislativo, es decir, la administración del Estado, la administración autonómica. El ayuntamiento, que es la administración más democrática que existe, curiosamente, es la única que no tiene competencias legislativas, excepto para la gestión de sus propios intereses. O sea, puedes decidir en qué dirección va a ir una calle y puedes decidir si cortas el agua o no la cortas. Y no mucho tampoco, porque igual se te meterá la Confederación. Bien, con todo esto, ¿qué quiero decir? Con todo esto quiero decir que el Estado de Derecho se basa en que la Administración cumpla sus obligaciones. Entonces, el sistema de planeamiento que hay en España está estructurado de tal suerte que tú, que eres alcalde de una población, no tienes la seguridad jurídica de lo que tú puedes planificar. No la tienes. Porque si tú la tuvieras, tú tendrías, vamos a ver, si hay una reserva de suelo autonómica para la infraestructura que sea, a ti te la pinta el arquitecto de rojo o de lo que quiera y tú sabes que eso es intocable y todo lo demás lo planificas y lo... Ya, pero tú sabes que eso es mentira, porque cuando haces tu plan, pese a que tengas aprobado el concierto previo, da igual, lo tienes que enviar igual. Dices, vamos a ver, si hemos llegado al concierto previo, ¿para qué puñetas tengo yo que volver a llevar mi plan a consellería? Bueno, pues entonces a lo mejor nos tenemos que plantear si eso es una actividad que se concierta bien con el Estado de Derecho. Porque eso significa que no hay ninguna seguridad jurídica y el Estado de Derecho se basa en la seguridad jurídica. Y resulta que eso es lo que en parte hace que el precio del suelo se dispare, claro. Es decir, yo cuando hablamos de la vivienda y cuando hablamos de economía urbanística siempre digo lo mismo. Yo no entenderé jamás de los jamases cómo es posible que cada vez los coches sean mejores, tengan mejores materiales, mayores características, corran más, tengan más potencia, contaminen menos y sean más baratos. Porque tú compras lo que hoy te cuesta un coche de gama media y lo que tiene y lo que hace con un Mercedes espectacular del año 60, y el Mercedes del año 60 pues yo creo que necesitaba pues el equivalente a una renta pues de 5 o 6 años de una persona normal, o sea, de una persona de clase media, y un coche hoy de gama media pues necesita como mucho la renta de un año o de 3 cuartos, es decir, y sin embargo la vivienda cada vez es más pequeña y es más cara. ¿No tiene lógica? Entonces, ¿dónde está el problema? Y bueno, el economista está ahí. Claro, es que no es decir, cuando yo antes hablaba del mercado libre, vamos a ver, es que no hay un mercado libre. Es que tú no puedes sacar el suelo que quieres sacar. No lo puedes. Y encima cuando lo quieres sacar, que creas expectativas, que el promotor que parece el enemigo público número uno, yo soy un gran defensor del promotor, y lo digo aquí, a pecho descubierto, claro, confía en que tú estás tramitando el plan, confía en que se va a mover una actividad económica, que además es necesaria, empieza a invertir y de repente se encuentra, bueno, pues yo te puedo decir, en estos momentos, por ejemplo, pues hay varias demandas de varias empresas, una de ellas por valor de, hablo en pesetas porque si no me colapso, 50.000 millones de pesetas contra la Generalitat Valenciana. Porque claro, un plan aprobado, presupuesto de obra pública, o sea, presupuesto de inversión primera, 50.000 millones de pesetas. Presupuesto de obra pública, 100.000 millones de pesetas. 10 años para que se apruebe. Y de repente se lo carga el tribunal por un problema en la tramitación del documento de impacto. Después de 10 años de tramitación. Bueno, pues... Y yo estoy en contra de la gente... No estoy en contra. Yo soy muy de vigilar al agente urbanizador, como he dicho. Pero claro... Entonces, ¿por qué? Pues porque yo entiendo que tenemos... Y por eso os hacía la llamada a los municipios y a la asociación, a la federación, para que hagáis de lobby
y se termine esa actuación absolutamente no discrecional, absolutamente arbitraria de la administración local, de la administración autonómica. Inicialmente, cuando se configuró el Estado de las Autonomías, García de Enterría, que es el que configura la ley de financiación, había ideado que las comunidades autónomas legislaban, los ayuntamientos y diputaciones gestionabais. Y la comunidad autónoma se dedicaba a ser un mero financiador, un mero legislador y, como mucho, un mero transmisor de las políticas del Estado a la administración local. La pregunta es ¿por qué no se ha llegado a eso? Que hubiera sido lo lógico. Claro, porque ¿quién administra mejor? ¿Un alcalde o un señor que está en el edificio de la cárcel? Porque tú vas a llegar a tu casa y, como a mí me decía en su momento Paco Signes, coño, yo es que voy a llegar a mi casa y no llego porque ahí me está esperando un vecino cuando me voy a ir a cenar y no le puedo decir que no. Y además me conoce desde pequeñito y entonces me dice de todo. Claro. Lo vas a administrar fenomenal y no hay, y además para mí es lo interesante y lo grande de los municipios, que no hay partido político. Es que normalmente el alcalde de un municipio, el resultado electoral no tiene nada que ver con el resultado autonómico ni con el resultado nacional. Nada que ver. En el resultado de las elecciones nacionales sale una cosa y en el local sale otra. El alcalde es el gestor. Efectivamente gestiona los intereses del municipio. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo. Pero eso hay que ir a Madrid. Es decir, como ha dicho el anterior interviniente, el cansino es el que se lo lleva. Gracias, Javier. ¿Alguna cuestión más? Para Vicente. Sí, por favor. Una presentación que yo creo que se ajusta mucho a la realidad, con una deuda de 140.000 millones, con la última deuda pública que se ha sacado al mercado con un 14% de incremento y con la prima de riesgo disparada a 130 puntos básicos. ¿Qué opinas entonces de las declaraciones de la ministra Calviño, que la semana pasada nos dijo que el crecimiento era robusto y era robusto y era robusto de la economía española? Bueno, vamos a ver, pues que obviamente yo creo que si muchos de vosotros estuviesen en lugar de la ministra, pues probablemente dijerais lo mismo, no vais a decir que va mal, ¿no? Pero de cualquier modo la realidad es que no hay crecimiento. Es decir, habría crecimiento si este año fuéramos a acabar con un incremento del Producto Interior Bruto mayor que el año anterior, y no va a ser así. Es decir, el año pasado acabamos con un 3,1 de crecimiento del Producto Interior Bruto y este año, bueno, pues ya ha reconocido el Gobierno que quedarán en torno al 2,7 y ya os adelanto yo que vamos a estar más próximos del 2,4. Y digo del 2,4 porque los indicadores sí que es cierto. Algunos indicadores macros empiezan a pintar realmente con una, como decía Zapatero, con una desaceleración acelerada, ¿no? Es decir, y a mí, fíjate, casi no me preocupa tanto en cuánto cerremos este año, sino que me empieza a preocupar qué puede suceder en un escenario donde incrementamos la fiscalidad, donde en definitiva esto va a ralentizar el consumo y si no nos iremos a crecimientos para el año 2020 próximos al 2,1-2,2% del PIB. Y digo que eso me preocupa, lo que os decía antes, o sea, siempre sabemos que una crisis finaliza y empieza a gestarse otra, ¿no? Me preocupa porque la economía española, por debajo de crecimientos en torno al 2 o por debajo del 2%, destruye empleo. Entonces, en un país donde todavía no hemos sido capaces de recuperar todo el empleo que se perdió y lo que es más preocupante, no hemos sido capaces de incrementar la masa salarial. Es decir, al inicio de la crisis teníamos la misma masa salarial que 10 años después. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la gente que se ha incorporado al mercado laboral lo ha hecho para acabar sumando la totalidad de los salarios lo mismo. Este es el motivo por el que antes salía un señor que ganaba 2.000 euros y probablemente ahora ya ha entrado a ganar 1.200 euros. Es decir, esta sensación que todos tenemos de que cada vez se gana menos. Y esto básicamente es porque hemos aguantado la competitividad vía bajada de salarios. Lo lógico sería que fuéramos capaces de reducir deuda y de subir los salarios.
pero si todavía no hemos sido capaces de llegar a esa posición de que nos permita un crecimiento sostenido de la economía, que nos deje subir los salarios sin perder competitividad, el problema es qué va a pasar si de aquí a 2 años nos enfrentamos a que volvemos a destruir empleo. Por eso, la gravedad del alto nivel de endeudamiento, a mí me da igual si me dicen que la economía va a ir bien o va a ir mal. Yo casi lo que le preguntaría a los políticos en estos momentos es ¿qué vais a hacer para reducir la deuda? El gran problema que tiene este país es un problema de deuda, es un problema que nos va a condicionar el crecimiento como país y que tiene una solución realmente complicada y que cualquier solución pasa por decirle, yo sé que esto no da muchos votos y sé que no es muy popular, pero pasa por decir que hay que seguir apretándonos el cinturón. Y alguno dirá, no me queda cintura. Bueno, pues lo siento, pero hay que seguir apretándose el cinturón. Gracias. Vicente, no sé si queda alguna pregunta más, pero creo que debemos ir cerrando, entre otras cosas, porque yo estoy viendo la merienda desde aquí, y creo que si no nos pasaremos de tiempo. Muchas gracias, Juanjo Rufat. Javier Compain, gracias. Vicente Montañez, un placer escucharos siempre y hasta la próxima. Gracias.